A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros aquí en Verde 2.0 una semana más. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del doctor Enrique del Percio, quien es rector de la Universidad de San Isidro en la provincia de Buenos Aires. Además, el doctor tiene un doctorado en filosofía jurídica, especialista en sociología de las instituciones y abogado. Él va a estar aquí en la ciudad de Quito en un evento que organiza la Universidad Andina, que es para analizar lo que está pasando en la educación superior. Están acá diferentes rectores, diferentes especialistas, quienes están conversando y dialogando sobre la situación actual y lo que pasa con la educación. Doctor del Percio, ¿cómo analizar lo que está pasando en esta época post-pandemia? No sé si hablar de post-pandemia o interpandemia, porque lamentablemente seguimos con los contagios, pero ¿cómo reinventar la educación superior para que responda a todas las necesidades de un mundo que ha cambiado indiscutiblemente, pero que también necesita retomar los temas educativos? En primer lugar, Claudia, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Y en efecto, la Universidad Andina, que está cumpliendo ya 30 años de existencia, la Universidad Andina de Ecuador, nos ha convocado a una serie de rectores y rectoras de distintas partes, particularmente del mundo de habla hispana, pero también de otras latitudes, para debatir sobre esta problemática. Problemática que, por cierto, la pandemia aceleró, pero que no es nueva. Muchos de los aspectos, en realidad los que veníamos trabajando, temas de educación superior, veníamos planteando la necesidad, por ejemplo, de incorporar nuevas tecnologías que permitan hablar de presencialidad en otros términos, no solamente de presencialidad como estar todos juntos en un aula en un mismo momento, sino estar en el presente interactuando entre personas de distintos lugares, trabajando con distintas perspectivas. Esto la pandemia lo aceleró y como todas las cosas que se aceleran, bueno, nos tomó de sorpresa los tiempos, pero no el fondo de la cuestión. Como tampoco nos tomó de sorpresa el fondo de la cuestión de uno de los quizás mayores desafíos que tenemos en la educación en general y en la educación superior en particular, que es el surgimiento de un tipo de subjetividad distinta en los chicos que llegan a nuestras aulas. De un chico está más centrado en sí mismo, de un chico que le cuesta más interactuar, de un chico que por un lado tiene una cierta, como decíamos, es un chico que es capaz de amar más a su mascota que a su tío, ¿no? No sé si vieron, está más preocupado por un chico y una chica, ¿no? Que está más preocupado por su gato, por su perra, que por su abuelo que está enfermo. Este chico, que tiene muchas dificultades para relacionarse con el otro, está en realidad, esto ya venía de antes, la pandemia agudizó este problema. Y al mismo tiempo también nos pone frente a otras oportunidades interesantes. Como pasa con todo cambio social tan fuerte, encontramos al mismo tiempo peligros muy grandes y al mismo tiempo oportunidades también muy grandes. Por supuesto, ¿cómo lograr aprender de esas oportunidades? O sea, usted es muy claro al decir, ya antes de la pandemia se hablaba mucho de las nuevas tecnologías y esta presencialidad virtual. No sé cuál debería ser la terminología para decir que los dos estamos dialogando a través de una pantalla, pero los dos estamos presentes en el diálogo y estamos escuchándonos y mirándonos. Es un nuevo tipo de presencialidad. Pero también el volver a retomar la relación del individuo con el individuo, del hombre con el hombre, la mujer con la mujer, los seres humanos como tal, porque es muy cierto lo que usted dice, que más nos preocupa de pronto la mascota, el perrito, el gatito, y vemos movimientos que buscan defender a los animales, pero se olvidan de defender a los seres humanos. A veces más noticia genera una mascota que es salvada en Ucrania que una bomba que cae en un centro comercial.
¿Cómo ir dimensionando y qué está pasando en este mundo post-pandémico en medio de una guerra que nos involucra además a todos? Es que vos fíjate, querida Claudia, que esto, como decíamos, se venía dando de antes. No es lo mismo la familia que teníamos antes de 1970, si se quiere, ¿no? Donde el ejército requería mucha gente para ir a morir a la guerra, la industria mucha gente para trabajar en la industria, y por lo tanto se requerían familias de 10, 12, 15 hijos, donde el único lugar de la mujer era ser reproductora de hijos y el lugar de varón ser el proveedor. Bueno, ese chico que nacía en esa familia, nacía acostumbrándose a obedecer las órdenes del padre, interactuar con sus hermanos. A partir del impacto de las nuevas tecnologías, sobre todo informáticas y comunicacionales, esto cambió. Para decirlo rápido, los drones reemplazan a los soldados y los programas informáticos reemplazan a los trabajadores. Y nace una generación, la mía, digamos, nace en ese contexto, ¿no? Donde ya el sistema no necesita que haya familias de mucha gente, porque familias muy numerosas impiden a la gente comprar productos con alto valor agregado, que es lo que el mercado necesita. Una familia con 10 hijos no cambia de televisión para cada mundial, no va a cenar afuera todas las semanas, no va a un resort todas las vacaciones, pues no puede. Una familia sin hijos, una pareja sin hijos, sí. Por eso aparece el ideal de lo que los norteamericanos llaman los DINKs, ¿no? Travel Income, No Kids, doble ingreso sin hijos. O SINKs, simple ingreso sin hijos. Con lo cual, cuando aparece un chico, que es el que hoy viene a nuestras aulas, ese chico es hijo único, sobrino único, nieto único. Ese chico, el pibe antes salía de su casa acostumbrado a una serie de relaciones que tampoco era un idilio aquello, porque salía acostumbrado a tener un padre autoritario que le decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, y ese chico salía de su casa y necesitaba que alguien le diga lo que estaba bien y lo que estaba mal. La maestra... En cambio, cambias. Con el único hijo hay un mimo y todo está bien, lo que hace el niño, y pierde la relación con el mundo real. O sea, todo es posible para un niño y cuando sale hacia afuera se frustra porque alguien le dice no. Exacto, porque además no solamente él es hijo único. Repito eso, porque antes había hijos únicos, pero el hijo único está bien. En cambio hoy es hijo único, sobrino único, nieto único. Fíjense en su celu, los amigos y amigas que están mirando este programa, y van a ver que seguro algún pariente subió la foto de su sobrinito que cumplió 8 meses. Diciendo, ay, sobrinito de mi vida, que viniste a alegrar a la familia, y esta pavada que se pone siempre. No, el caso es que este nene, cuando tiene 6 años, no sale de su casa buscando un papá que le diga lo que hay que hacer, que no estaba bueno eso, pero lo que hoy sale es buscándose a sí mismo, se saca una selfie y la sube a las redes sociales. Ese chico no tiene idea, como bien decís vos, Claudia, no tiene idea de cómo enfrentar la realidad, que la realidad siempre es más frustrante que esa familia que gira en torno a él. Por lo cual ahora, una pregunta clara, Enrique, ¿cómo lograr que la educación, ustedes son de educación superior, rectores, porque al mismo tiempo conviven los hijos únicos, pero conviven también familias de muchos hijos? O sea, la realidad en Ecuador es que X segmentos tienen 1, 2, otros tienen por decisión y hasta por creencias religiosas 8, pero en los sectores populares la media son 4 hijos. Entonces, esto convive en el mundo post-pandémico, este mix de relaciones familiares y de pronto vemos unos problemas más graves del Ecuador, es que no existen suficientes cupos en las universidades para dar acogida a todos los jóvenes que terminaron bachillerato y quieren ir a la universidad. Entonces tienes las dos cosas, tienes un mundo de únicos hijos, pero un mundo también que los principales problemas del mundo es la sobrepoblación. Bueno, aquí justamente es donde aparece lo que hablábamos al principio. Por un lado, el riesgo, ¿no? Ese pibe que le cuesta tanto, ese pibe narcisista que gira. Y por otro lado, aparece también la oportunidad de la que estábamos hablando. Y en ese sentido, la filosofía andina nos brinda muchas enseñanzas. Una de las razones por las que amo Ecuador es que hace 20 años empecé a venir a dar clases acá y descubrí la filosofía andina que me ha dado, venía de la filosofía alemana, digamos, bueno, acá descubro otra cosa, ¿no? Y es que la filosofía andina nos enseña que permanentemente somos en relación con el otro. Con el otro, no solamente con el otro que está con nosotros en el aula, con el otro, con nuestros ancestros, con el otro, con nuestros descendientes, con el otro, con la Pachamama, no solamente con el ser humano que está viviendo aquí y ahora. Entonces, en este sentido,
la educación superior, de alguna manera ya venía entreviendo esto, pero ahora lo tiene que ver de una forma mucho más acelerada. El pensar entonces, la misma educación superior, pensarse en función de relación y en función de realidades. Para hacerlo muy rápido, por supuesto esto es para un curso entero, discusiones muchísimas, pero si alguien va a los temas que son abordo, ¿no? Más de una facultad de filosofía del mundo, hasta hace un tiempito atrás, estaba lleno de gente que creía que el objeto de estudio de la filosofía era la filosofía. Y se dedicaban a estudiar filósofos, difícilmente filósofas, ¿no? Filósofos y casi todos europeos, o prácticamente todos europeos. Bueno, hoy esto entra en crisis. Hoy tenemos que decir cómo pensamos este nuevo mundo que viene a partir de esas categorías. No se trata de tirar por la borda lo que aquellos filósofos nos enseñaron, pero sí cómo pensamos. Carreras de derecho donde no se hablaba de qué era la justicia, carreras de arquitectura donde no se explicaba, no nos planteábamos qué significa habitar juntos, habitar siempre, habitar. Es decir, lo que hoy está pasando necesariamente es que la universidad tiene que empezar a plantear cómo convivir con estas nuevas realidades, pero porque ya las tenemos en el aula. Porque esto que vos, Claudia, señalás, de ese chico que viene de la familia de donde todos giran en torno a él, con la familia que por razones religiosas, de decisiones, que son de clase alta también, tiene un montón de chicos, con la de clase baja que tiene una promedio de 4. Primero, lamentablemente no siempre se juntan en la misma aula, con lo cual uno de los desafíos para la educación superior es que puedan juntarse en la misma aula todos estos chicos, porque eso es aprendizaje. No se trata de pensar, mi institución es caritativa y tiene 4 becarios pobrecitos en el aula, no. Nuestra institución quiere que aprendan todos. Si un chico de clase media o clase alta no puede aprender, se queda sin entender la mitad del mundo si no convive cotidianamente con chicos de otros estratos sociales. ¿Se entiende? No es una cuestión de seamos buenos, sino una cuestión ética en un sentido profundo, no de una moralina superficial. Este es uno de los tantos desafíos que no sigo para no aburrir a nuestra audiencia, pero este es uno de los tantos desafíos. Pensar problemas, pensar realidades y no una universidad que solamente se tira a sí misma, no una academia que solamente produce en función de su propia autosatisfacción. ¿Cómo lograr, Enrique, con la práctica como rector de universidad en Buenos Aires y todos aquellos temas que ustedes tienen, que la universidad y la academia vaya a la par de la sociedad? Porque se nota un divorcio, o sea, la academia reacciona luego de la que la sociedad ya tiene otros tipos de hábitos, otros tipos de costumbres. En el tema tecnológico es lo más fuerte que hemos vivido. O sea, la pandemia nos obligó, pero antes de la pandemia ya la sociedad estaba en el mundo mucho más tecnológico y online. ¿Cómo hacer que la universidad del siglo XXI vaya caminando conjuntamente con la sociedad global, porque al fin y al cabo todos nos vemos de una u otra manera involucrados, lanzan el nuevo iPhone y todos queremos, o lanzan el nuevo Samsung y todos estamos ahí, o vemos las nuevas tendencias en redes, los influencers, los TikToks, los Instagram, todas las redes que empiezan pero la academia siempre está, yo sé que tiene que analizar más, tiene que investigar más, pero a veces se queda un poco rezagada frente a lo que los jóvenes están viviendo. Sí, esa pregunta es crucial. Y ahí hay que tener un cambio de actitud que nosotros, por lo menos dentro de la Universidad de San Isidro, lo venimos trabajando muchísimo, que es el concepto de autoridad. La palabra autoridad viene de auctoritas, el que hace crecer. Y en este sentido, el chico y la chica que entran a primer año tienen autoridad. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho entender por qué a los chicos que entran a nuestra universidad les gusta tanto el trap, les gusta tanto el rap, me cuesta entenderlo, no le termino de encontrar. Imagínate el reggaetón y todas las otras movidas, o sea. Entonces, para mí... O de pronto vemos que es tendencia este fiu fiu, este bebito fiu fiu, que uno oye la letra y dice, ¿cómo puede ser posible? Bueno, pero los chicos la tienen. En ese sentido, para mí, esa autoridad, ese chico o esa chica de primer año, que me enseña a mí qué es lo que ellos pueden entender de eso, que a mí me resulta ajeno. Pero al mismo tiempo también yo soy autoridad para ellos, explicándoles también cuáles son otros matices, otras complejidades que puede tener lo que nosotros entendemos por arte. Si yo creo que mi concepción de arte, de complejidad, de matices, es la única correcta y que estos lo hacen simplemente porque son tontos, siguen estos autores nada más porque la educación viene mal, porque en la educación primaria no les enseñaron a leer y escribir y por eso ahí me estoy equivocando. Si ellos creen
que no tienen nada para aprender de nosotros también se están equivocando. Pero esto parte de una convicción profunda, y es la convicción de saber que nadie, como diría el Papa Francisco, nadie se salva solo, ¿no? Nadie, y como nosotros en universidad nos asumimos plenamente como universidad comunitaria, sabemos que el aprendizaje se produce comunitariamente. Entonces, esa unidireccionalidad que veíamos antes, ¿no? Donde el profesor, hasta la distribución de las aulas, ustedes se acuerdan, todavía nosotros, yo sigo siendo profe en mi queridísima Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y seguimos teniendo esas aulas que parecen como las iglesias, ¿no? Todos esos asientos así, todos escuchando al profesor. Bueno, esto ya tenía que cambiar de antes, pero la pandemia implica necesariamente eso. El Zoom, de hecho, democratiza bajo cierto aspecto muchísimo. Es decir, esto necesariamente ya tenía que ser repensado desde antes y ahora aún más. Porque justamente ese, bueno, no quiero abundar más porque ahí me puedo meter en terrenos filosóficos que son fascinantes, pero sin duda son para otro espacio que no es precisamente el de un programa de tele donde lo que tenemos que decir es, bueno, a ver, ¿cuáles son los títulos, ¿no?, de estos grandes problemas? Títulos de lo que son los grandes problemas, pero también hacia dónde vamos a enfocarnos. O sea, ¿qué nuevas carreras están ustedes como academia pensando o qué nuevos saberes? Debe haber una lógica, una base fundamental que todos los jóvenes y todos, me involucro yo también, debemos aprender y debemos manejar. Pero ¿cuáles son, hacia dónde van las nuevas carreras, hacia dónde ves esa respuesta al mundo actual? Yo sé que están cambiando de lo presencial a lo virtual y una serie de elementos que ya hemos dicho, pero ¿qué nuevas carreras demandan los jóvenes? Ahí, bueno, en cuanto a nuevas carreras, después entramos, si quieren, en cuestiones puntuales, ¿no? Por ejemplo, biotecnologías. Pero ¿por qué uso esta palabra biotecnologías? Porque justamente fíjense que acá hay algo bien interesante. Frente a ese chico que más que despreocupado, aislado sobre sí mismo, narcisista y demás, había un poeta alemán, Hölderlin, que decía: allí donde anida el peligro está también la salvación. Ese chico tan narcisista, tan despreocupado de lo demás, se preocupa por la cuestión ecológica, se preocupa y aparece ahí, en el tema de las biotecnologías, una cuestión interesante que se vincula al cuidado. Aparece en el boom de carreras como enfermería la preocupación por el cuidado. Aparece algo muy interesante, que es frente a la devastación del planeta, lo que vos señalabas al principio, la guerra, etcétera, aparece también una demanda de cuidado que antes no estaba. Por eso es que nosotros, por lo menos en la Universidad de San Isidro, hemos incorporado recientemente la carrera de trabajo social, pero con una perspectiva un poco distinta de la que está en otras universidades. Muchas veces el trabajo social en otras universidades es vista como la popa del barco, la parte de atrás del barco, destinada a que no se caiga nadie, o en todo caso a rescatar a los que se cayeron. Nosotros lo vemos al revés, lo vemos como la proa del barco, porque el trabajador y la trabajadora social son los que están capacitados para construir comunidad. Y uno de los grandes problemas que tenemos como humanidad, que es cómo consolidar nuestros derechos, acrecentar nuestros derechos, conquistar nuestros nuevos derechos, eso no lo puede hacer un abogado. Un abogado está capacitado para defender los derechos cuando están a punto de ser violados o para restituirlos cuando ya fueron violados. Es decir, el paradigma jurídico que tenemos, digo esto porque la mayor parte de nuestras universidades suele tener en la proa la carrera de Derecho muchas veces, ¿no? Pero justamente... Es la cartera, y siempre la carrera de Derecho de las más demandadas. No sé por qué hay tanto abogado y seguimos demandando más abogados. Así es, y es una de las carreras, yo soy un ejemplo, que más rectores da a las universidades, que más, seguimos demandando, como bien decís vos, más abogados, pero el problema es que uno en la Facultad de Derecho lo que enseña es para trabajar con lo que llamamos un paradigma postviolatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el abogado entra, es como llamar a un hospital, ¿viste que hay gente que cree que un hospital es un centro de salud? Un hospital es un centro de enfermedad. Un centro de salud es un club, una parroquia, una librería, un café, un restaurante cuando sirven comidas sanas. Eso es un centro de salud. En el hospital vas o para no tener enfermedades o cuando ya estás enfermo.
o para prevenir o para curar. Es decir, es un centro de enfermedad. Bueno, algo así pasa con el derecho. Y algo así pasa con la carrera de trabajo social. Por eso para nosotros el tema fundamental para pensar la salud, para pensar la educación, para pensar la ecología, para pensar la problemática de género, para pensar todos los grandes desafíos, el discurso del odio, todos los grandes desafíos que enfrenta la sociedad hoy, está dada por la necesidad de construir comunidad. Y en este sentido, vuelvo a la filosofía andina, es maestra de construcción de comunidad, porque justamente nos advierte que somos permanentemente en relación. Entonces nosotros hemos construido esta carrera de trabajo social pensada justamente como agentes de construcción de comunidad, ¿no? Entonces, en este sentido, nos parece que todo lo demás viene por añadidura una vez que se construye comunidad. Y el gran desafío, frente al impacto de las nuevas tecnologías, que lo que generan es exacerbar tendencias narcisistas, que no vienen por las nuevas tecnologías, vienen por una cantidad de cuestiones que ni soñando me voy a poner ahora ni siquiera a enumerarlas, pero sí generan esa mentalidad narcisista o esa subjetividad narcisista. Frente a esto, hay una cuestión que es fundamental, y es que ¿por qué uno puede tener esperanza, aunque no optimismo, Claudia? Los indicadores no nos dan para ser optimistas, pero sí para tener esperanza. Pues toda persona tiene un deseo muy profundo de estar feliz con lo que hace. No de ser feliz. Una persona que quiere ser feliz es aquel que mira el Instagram de los demás, se da cuenta que todos están así, felices, y se creyó que la vida es una fiesta en la cual a él o a ella no le invitaron. No, la vida no es esa fiesta. Todos tenemos muchísimos problemas, pero que no podamos ser felices no implica que no podamos estar felices con lo que estamos haciendo. Y uno, cuando más feliz está, es cuando hace algo útil para los demás. Es decir, cuando hacemos algo para la comunidad, para alguien en particular o para la comunidad en general, porque nadie se realiza si no es en una comunidad que no se realiza. Ahora, para cerrar, el tiempo en la televisión es muy complicado, Enrique. ¿Cómo lograr, cuando uno piensa en los derechos, pero también enseñar obligaciones? A veces con la lógica de los jóvenes, actualmente mucho se enseña el derecho de los niños, el derecho de los jóvenes, el derecho de las mujeres. ¿Dónde están nuestras obligaciones? Y a veces la otra pata que falta, cuando vemos desmanes, cuando vemos manifestaciones que muchas veces son con injusticia porque reclaman derechos, pero destrozan ciudades. Es cómo ir combinando la importancia de saber qué derechos tengo, pero lo fundamental también es saber qué obligaciones como ciudadano yo debo cumplir. Vuelvo a lo que decíamos hace un rato, la reconstitución de la autoridad, no una autoridad autoritaria, sino una autoridad que te hace crecer, y que ese chico y esa chica se den cuenta, no porque alguien se los mete de afuera, sino que se den cuenta que realmente es cumpliendo sus deberes y cumpliendo sus obligaciones como pueden crecer. De lo contrario, no hay crecimiento posible, hay una permanente adolescencia si ese límite, ese chico o esa chica no se da cuenta que lo necesita. Pero para eso ese chico o esa chica debe querer crecer, y para eso debe tener ganas de estar feliz con lo que hace, convivir con los demás. Si ese chico o esa chica no se dan cuenta de esto, el primer fracaso va a ser haber sido nuestro como generación. Pero confío, por esperanza, no por optimismo, en que en algún momento esas nuevas generaciones también se den cuenta de la necesidad de la autoridad como aquello que te hace crecer. Muchísimas gracias al doctor Enrique del Precio. Recordamos que él está aquí en el Ecuador para el evento que realiza la Universidad Andina Simón Bolívar, Reinventar la Educación Superior en la Postpandemia. Este evento va a llevarse a cabo, está llevándose a cabo 2021, y el gran evento va a ser el día 21 de julio a las 18 horas en el Salón de Honor de la Universidad, pero también pueden seguirlo a través de las redes sociales. Creo que todos debemos involucrarnos porque la educación es lo que nos va a permitir avanzar, cambiar y visibilizar una serie de temáticas en las que todos debemos estar involucrados porque es la forma de cambiar y enfrentar el mundo nuevamente. Queremos nuevamente agradecer al doctor Enrique del Precio. Recordamos que él es rector de la Universidad de San Isidro de la provincia de Buenos Aires. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos dentro de una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0,
un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.